Buenos días, chicos. Bueno, continuando con esta parte de cómo plantear un trabajo de investigación, vamos a ver ahora la parte neurálgica de un trabajo de investigación, ¿no? Que se necesita para que tenga una estructura férrea y sin observaciones ante ningún jurado o asesor, ¿ya? Para ello, vamos a ver, por ejemplo, eh, qué trabajos de investigación, ¿no? ¿Qué tipos de trabajo de investigación se pueden plantear? ¿No? Eso lo vamos a recordar porque en el video anterior ya lo hemos visto, ¿no? Pueden ver de que existen dos tipos de investigación, ¿no? La básica y aplicada. Aunque algunos expertos opinan de que hay una tercera que es la investigación tecnológica, ¿no? Dadas las ciencias computacionales que existen ahora, ¿no? La aplicación de la tecnología cada vez más desarrollada está abriendo un nuevo campo, ¿no? Que se disgrega de la investigación aplicada. Pero yo considero la investigación tecnológica dentro de la investigación aplicada, ¿no? Después del análisis exhaustivo que he hecho de diferentes autores, ¿no? En la investigación básica, como ya recordarán, las ciencias básicas son las que generalmente hacen este tipo de investigación, ¿no? Que se dirige a refutar las teorías, ¿no? Que ya existen. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, antiguamente Isaac Newton había planteado una teoría de la gravitación universal. Luego viene Albert Einstein y simplemente lo refuta esa teoría, ¿no? Y dice, no, la teoría de la relatividad es la que explica la gravitación de los cuerpos, ¿no? Y después de tantos años de haber creído en esa teoría, no se descarta, ¿ok? En nuestro caso, como ingenieros, nosotros más hacemos investigación aplicada porque tomamos una teoría que ya es cierta, ¿no? Que ha sido probada y aceptada, y la aplicamos para hacer para solucionar problemas que puedan existir en nuestra realidad. ¿No, chicos? Luego de los tipos de investigación, también hablamos de niveles de investigación, ¿no? El nivel de investigación depende de cómo voy a tratar la realidad que estoy estudiando. Si esa realidad que estoy estudiando solamente la observo y la describo sin intervenir en ella, ese nivel de investigación se le dice descriptivo, ¿ok? Es un trabajo más de análisis de información, análisis de la realidad tal y como está, ¿no? Y el nivel experimental es cuando nosotros ya en esa realidad hemos observado variables que yo puedo manipular, a las cuales voy a decir independientes, y cuando las manipulo, otras variables cambian su valor y esas variables pasan a llamarse dependientes. Entonces quiero encontrar una relación de causa-efecto, una relación positiva o negativa entre estas variables independientes y se consolida como una investigación experimental. ¿Ok? Tenemos la idea equivocada de que una investigación experimental es más difícil y una descriptiva es más fácil. Yo les digo, en mi experiencia, más fácil es hacer experimental, porque ya lo tienes delimitado todo tu campo de estudio. En cambio, en la descriptiva es los límites no son claros, ¿no? ¿Ok? Pero eso sí, de una investigación descriptiva es que sale una investigación experimental. De ahí nace. Porque la descriptiva te va a generar al final un montón de conclusiones, de observaciones que quedaron pendientes de estudiar, y eso ya se hace a nivel experimental. ¿Ok? ¿Cuál es la parte neurálgica? Cuando digo neurálgica, como la columna vertebral, digamos así, de un trabajo de investigación. En el caso de un proyecto de tesis, de un trabajo de tesis, es el título, el problema, el objetivo y la hipótesis, ¿ya? Son para mí, personalmente, los 4 partes neurálgicas. Aunque algunos también han puesto instrumentos, pero los instrumentos es implícito que es neurálgico determinarlo. Pero cuando nos revisan un trabajo de investigación siempre nos piden que haya una
sustantividad dentro de estos 4 parámetros, ¿no? Si está bien eso, ya está bien limitado tu trabajo de investigación, ¿no? Está bien delimitado hasta dónde vas a investigar y hasta dónde no vas a investigar. Ojo, no hay que investigar todo, hay que investigar una parte nada más de la realidad. Lo que no pudimos investigar lo podemos recomendar, y cada recomendación que hagamos en nuestro trabajo final será una tesis, un trabajo de investigación nuevo. Entonces, vamos a ver cómo se plantea esta parte neurálgica para un trabajo de investigación experimental. ¿Ok? ¿Cómo planteo mi título, mi problema, mi objetivo y mi hipótesis? Fácil, miren. Si mi trabajo es experimental, yo tengo variables independientes y dependientes, ¿sí? Ya identificadas, de hecho, que es producto de esa identificación de una revisión de bibliografía. Yo no puedo decir qué variables son independientes y dependientes si es que yo no he revisado bibliografía, ¿no? Eso lo hemos visto en la primera parte, en el video anterior. Entonces, en este video lo que yo quiero resaltar es cómo planteo mi título si mi trabajo es experimental de esta manera. Efecto de puntos suspensivos, siempre lo pongo yo, pero ahí les he puesto variables independientes, las que quieran estudiar, en las variables dependientes del producto X. Suponiendo que estamos diseñando un producto agroindustrial, ¿no? ¿Ya? En nuestro trabajo experimental. La mayoría de casos de tesis en agroindustria es justamente ver eso, ¿no? En un producto determinado que ocurre, ¿no? ¿Sí? Por lo general. Y si no es un producto, puede ser un insumo, lo que ustedes quieran, simplemente lo cambian. Pero esa es la estructura, miren. Efecto de variables independientes en variables dependientes del producto X. ¿Ok? Y nuestro título, ¿cómo sería? Sería la misma estructura, solamente que cambiaría cuál será, en forma de pregunta, cuál será o cuál es el efecto de, ¿no?, las variables independientes en las variables dependientes del producto. ¿Ok? Ese sería mi problema. ¿Se dan cuenta que es igualito el problema y el título? ¿Sí? Es prácticamente lo mismo, ¿sí? Solamente que cambia la configuración de pregunta, ¿no? Y el objetivo, cuando hablo de objetivo, hablo del objetivo general, ¿ya? No estoy hablando ahorita de objetivos específicos. El objetivo general también es similar al título y al problema, siempre en un trabajo experimental. Evaluar el efecto de, ¿no? Evaluar el efecto de las variables, perdón, ahí he puesto significativo. Eliminemos eso, ¿ya? Evaluar el efecto de las variables independientes en las variables dependientes del producto X. Eso nada más es. ¿Por qué empiezo con el verbo evaluar? Porque no sé si va a ser el efecto positivo o negativo. Y por último, no sé si va a haber efecto, ¿no? Pero mi revisión bibliográfica me dice que sí va a haber efecto, entonces, pero no sabemos si es positivo o negativo. Entonces tenemos que evaluar, plantearlo de esa forma, porque no sé la dirección en que va a ir ese efecto. ¿Ok? Y la hipótesis, como ya ustedes deben de imaginarse, es una respuesta implícita, es una respuesta posible al problema de investigación. Si mi problema de investigación pregunta cuál será el efecto, ¿no?, de, entonces mi hipótesis será que existe o no existe efecto significativo, ¿no? ¿Sí? Puedo ponerle existe efecto significativo, por lo general siempre espero eso, no espero que no lo haya, ¿sí?, de las variables independientes en las variables dependientes. Y de esa manera ustedes tienen su trabajo de la parte neurálgica de su trabajo de investigación experimental. Ya el número de variables independientes o dependientes que ustedes quieran tocar ya depende de cada uno de ustedes. Acuérdense que la abstracción es importante en investigación. No podemos tomar muchas variables, ¿no?, solamente las que podamos suponer que son significativas, de acuerdo a la referencia bibliográfica que hemos revisado en nuestro marco teórico. ¿Ya? Miren, para entrar un poco en detalle, para diferenciarnos del objetivo general y que entiendan que es un objetivo específico, los objetivos específicos no son nada más que
Derivados del objetivo general. ¿Cómo se derivan? Ustedes han visto que en el objetivo general van las variables independientes y dependientes juntas. En los objetivos específicos, por ejemplo, yo puedo disgregar. Si yo tengo una variable independiente 1 y lo quiero ver su influencia en la variable independiente dependiente 1 y 2, entonces voy a tener dos objetivos específicos, ¿sí? Por ejemplo, evaluar el efecto de la adición de fibra dietética en las características sensoriales sería el objetivo específico 1, y en las características físico-químicas sería el objetivo específico 2 de una mermelada, digamos, producto X, ¿ya? Así serían los objetivos específicos. En teoría, ¿cuántos objetivos específicos tendríamos? Si tenemos, eh, por ejemplo, dos variables independientes y dos variables dependientes, tendríamos 4. Si tuviéramos, ¿no? Sería la combinación de cada uno con cada uno, ¿ya? En teoría. Pero en la realidad se ha visto que en Latinoamérica nosotros estilamos trabajar solamente o bien con la combinación de una variable con las independiente con las dos variables dependientes que hay o las demás que haya, ¿sí? Y nada más, no tanta mezcla, ¿no? Pero ojo, al final, ¿dónde nos vamos a dar cuenta? Cuando ejecutemos nuestro trabajo va a haber resultados, y cada cuadro de resultados va a ser producto de un objetivo de investigación, ¿ya? Por eso no es objetivo de investigación que ustedes pongan, si es que van a investigar sobre una mermelada nueva hipocalórica, por ejemplo, no es un objetivo de la investigación elaborar la mermelada hipocalórica, porque ese es un objetivo implícito, ¿ok? No me va a generar ningún resultado eso. Lo que sí me va a generar es resultados, es ver el efecto de la fibra soluble de tarwi, por ejemplo, en una mermelada de fresa. Ahí sí me va a generar una tabla de resultados para de análisis de varianza, por ejemplo, que me va a decir si es que hay efecto o no en las características sensoriales, y otro cuadro para ver si es que hay efecto en las características físico-químicas. ¿Ya, chicos? Un ejemplo, ¿sí?, de planteamiento de un trabajo experimental, ¿no?, es el siguiente. Por ejemplo, su título. Esto nació de la idea de que quería hacerse aceite de semilla de chirimoya para obtener biodiesel en la selva, ¿no?, en San Martín. Entonces vimos que hay como 8 variables que influyen en la transesterificación para que haya mayor rendimiento en el producto. Entonces de esas 8 no lo estudiamos las 8. Revisamos bibliografía actualizada que nos dijera cuáles son las variables que más influyen, y en conclusión las que vimos que más influían eran la temperatura, el catalizador, la relación molar alcohol-aceite y el tiempo de transesterificación. ¿Ok? Esas son las que más influyen según la bibliografía. Pero ojo, eso es una tentativa. Cuando hicimos el trabajo experimental, ya les voy a contar los resultados, ¿ya? Entonces miren, se encontró de que el título perfecto sería así: efecto de la temperatura, concentración del catalizador, relación molar alcohol-aceite y tiempo de transesterificación, ahí están las variables independientes, en el rendimiento y poder calórico del biodiesel obtenido a partir de semilla de chirimoya en una chirimola. Rendimiento y poder calórico son variables dependientes. ¿Ya, chicos? ¿Cómo sería el problema? ¿Cuál será el efecto de las variables independientes en las variables dependientes, ¿no? Tal cual. Solamente cambiamos la estructura de pregunta. En el objetivo, evaluar el efecto de las variables independientes en las variables dependientes del biodiesel. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Hipótesis. Evaluar el efecto significativo de la temperatura, ¿no?, concentración, catalizador, relación molar alcohol-aceite y tiempo de transesterificación en el rendimiento y poder calórico del biodiesel de aceite de chirimoya, ¿no? Sería nuestra hipótesis, ¿no? ¿Ok? Entonces,
antes de avanzar, solamente quiero aclarar algo. El objetivo específico acá, los objetivos específicos serían, por ejemplo, relacionar la temperatura de transesterificación con el rendimiento, por ejemplo, y con el poder calórico, ¿no? Podría ser así el objetivo. Pero miren, nosotros al final lo que obtuvimos fue un análisis de varianza que nos dijo que de estas cuatro, cuáles son las que influyen en el rendimiento, ¿sí? Y al de mejor rendimiento le sacamos el poder calórico, porque era muy caro sacarlo a todos los... Eran 18 tratamientos. Entonces teníamos que hacer en conclusiones, ¿no? Los cuatro variables independientes influyen o no en el rendimiento, ¿sí? Y como les digo, esa es una tentativa. Por eso yo hago la investigación, porque si yo supiera antes de que haga la investigación que va a haber efecto de estos cuatro variables en el rendimiento, ya no lo haría la investigación, porque lógicamente ya se sabe. Pero como no se sabe, a la hora de ejecutar encontramos de que lo que más influye es la temperatura y el tiempo de... Perdón, la temperatura y la relación molar, por ejemplo, tienen más influencia que la concentración de catalizador y el tiempo, ¿no? No son significativos los otros dos. Entonces nos quedamos que estas dos variables nomás son importantes cuando hago biodiesel de aceite de chirimoya. Puede que haga biodiesel de aceite de otra semilla y me salga diferente los resultados. ¿Ya? Quiero que me entiendan eso, chicos, por favor. ¿Ya? Hasta que yo no ejecute, yo no voy a saber la relación. ¿Ya? Luego tenemos los proyectos de investigación descriptivos, tipos descriptivos, ¿no? El nivel descriptivo. En el nivel descriptivo, como les dije, se trabaja la hipótesis, perdón, se trabaja el problema de la realidad observándolo sin tocarla. Por ejemplo, acá tienen un ejemplo de título: caracterización físico-química y perfil de ácidos grasos del aceite de semilla de puro, Passiflora pinnatistipula procedente de residuos agroindustriales. En el año 2016 fue más o menos que había una alumna que estaba haciendo pulpa del puro y la semilla lo estaba botando a la basura. Entonces yo dije, casi la mitad del peso era semilla y la cáscara también. Lo agarré, lo separé la cáscara, lo sequé las semillas y me lo guardé para en algún momento investigar a ver qué tiene de bueno, ¿no? Y se me ocurrió que de repente podríamos con un tesista caracterizar ese aceite, a ver si es comestible o no, por ejemplo. Si era comestible, bacán, y si no era comestible, podríamos proponerlo para hacer biodiesel, por ejemplo, ¿no? Entonces, planteamos este título. Y esta es una forma típica de un título en agroindustria de cómo se plantea un trabajo de investigación descriptivo. No voy a modificar nada, lo único que voy a hacer a la semilla es extraerle el aceite y caracterizarle, ¿no? Físico-químicamente y qué perfil de ácidos grasos tiene. Tiene ácido linoleico, palmítico, etcétera, ¿no? Entonces, el problema se pregunta nada más, ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Cuáles eran las características físico-químicas y el perfil de ácidos grasos, ¿no? Para saber si es que es o no importante, ¿no? Para aprovecharlo. Simplemente lo botamos y lo hacemos compost, ¿no? El objetivo general, vuelvo a repetir, general, sería determinar las características físico-químicas. Sí, ahí uso el término determinar, ¿ok? El verbo determinar en infinitivo. ¿Por qué determinar? Porque, como les digo, voy a medirlo. No voy a ver ninguna relación de causa-efecto, no voy a ver efecto positivo o negativo. Sí, ¿ok? Acá solamente voy a medir. Y como voy a medir, la palabra perfecta que describe la medición es determinar. ¿Ya, chicos? Y tenemos determinar las características físico-químicas y perfil de ácidos grasos del aceite de semilla de puro, ¿no? ¿Ok? La hipótesis. En un trabajo de investigación descriptivo no existe la hipótesis. Es como el objetivo que les dije en el nivel experimental: elaborar la mermelada. Voy a hacer una mermelada hipocalórica y pongo como objetivo elaborar la mermelada hipocalórica. No es un objetivo, chicos. ¿Ok? O en todo caso, es un objetivo implícito, o sea, que no necesito mencionarlo. Igual en un trabajo descriptivo no debe haber hipótesis, no tiene por qué haber, porque es implícita,
porque yo estoy observando la realidad tal y como es. Y lo que yo concluya de ello es un montón de cosas que puedo concluir, no solamente voy a llegar a una sola conclusión, ¿ya? Pero como hay gente que es terca, más terca que una mula, ustedes como salida le pueden proponer una hipótesis. ¿Cuál es? Las características físico-químicas y perfil de ácidos grasos tiene un gran potencial agroindustrial. O pueden ponerlo, o es comestible, o demuestran que el producto o el aceite es comestible, por ejemplo. Cualquier hipótesis que puedan salvarles de ese momento, ¿no? Pero un experto en investigación no les va a exigir hipótesis en un trabajo descriptivo. ¿Ya, chicos? Aunque esto no es la parte neurálgica, siempre me preguntan los chicos, ingeniero, ¿y cómo justifico mi trabajo? El trabajo puede tener 4 justificaciones, según la revisión que yo he hecho y mi experiencia. Puede tener una justificación teórica, aplicada o práctica. Para mí esas dos nada más. ¿Por qué? Porque la tecnológica y metodológica que estoy poniendo acá solamente tiene que ver con la práctica o aplicada. Pero algunos lo disgregan y vamos a ver por qué, ¿no? En el caso de una justificación teórica, la justificación teórica nace de la ausencia de un conocimiento. Si yo investigo y veo que no hay conocimiento acerca del trabajo que quiero hacer, entonces mi justificación teórica la redacto como está acá. El presente trabajo de investigación se justifica por la ausencia del conocimiento sobre el efecto de la temperatura, ¿no? En el rendimiento y poder calórico del biodiesel. Y listo, ya no tengo más que hablar en justificación teórica. Pero en la justificación práctica, ahí tengo una amplitud, ¿no? La práctica, por ejemplo, ¿cuál sería en una práctica? La parte ambiental, de repente, ¿no? Considerar de que si tengo aceite que voy a botar a la basura en las semillas, lo puedo extraer y convertir en un biodiesel, que sería un combustible que reemplaza el combustible fósil y disminuye en 50% la emisión de carbono, por ejemplo. Y además tendría un ingreso extra. Voy a prácticamente convertir basura en un ingreso, ¿no? Eso sería una justificación práctica. ¿Eh, chicos? Ahí les dejo un modelo para que lo puedan leer cuando ustedes gusten. La justificación tecnológica. Muchas veces, como les digo, hay ciencias que actualmente la electrónica, la computación, están generando nuevos gadgets, nuevas herramientas tecnológicas. Entonces, por ese lado, hacer investigación en ese rubro les ayudaría o necesitaría una justificación tecnológica de que mi tecnología actual que estoy proponiendo es, o mejor dicho, mi tecnología nueva que estoy proponiendo me reduce el tiempo de proceso de datos, digamos, en el proceso típico que se está haciendo actualmente. Eso sería una justificación tecnológica, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Por ejemplo, ustedes podrían diseñar un secador solar, ¿no? Nuevo, no como los que hay típicos, sino uno nuevo, que el producto lo seque en cuestión de horas, ¿no? Para hacer papa seca, por ejemplo. Tendrían una justificación tecnológica, ¿no? ¿Ya? Pero muy pocos he visto trabajos de ese tipo, ¿no? Y la justificación metodológica es cuando ustedes, por ejemplo, crean una metodología nueva. Por ejemplo, les decía una vez, ¿se acuerdan? En clases, que ya no, yo quiero generar un método de control de calidad de un producto para Jaliwarma que no sea destructivo, que solamente con mi celular, por ejemplo, le tome foto a un producto y esa aplicación me diga que está bien el producto o que no. Entonces me permitiría a mí, metodológicamente hablando, validar esa metodología, ¿ok? O sea, ¿es útil o no es útil? ¿No? Por ejemplo, acá he puesto el Arduino para la enseñanza online de robótica o física. Actualmente Arduino es un programa nuevo, ¿no? Que se está utilizando para enseñar física en casa sin necesidad que el alumno esté en el colegio o el docente esté en el colegio. Pueden estar a distancia, los dos tienen los equipos y como son Wi-Fi, puedo enseñarle al alumno tranquilamente, ¿ok? Podría ser ese un desarrollo de repente ustedes que desarrollen una metodología, como les digo, para que puedan medir control de calidad sin destruir una muestra, ¿no? Y así podrían
abarcar el muestreo ya de toda la población que tienen que hacer. En Jaliwarma, por ejemplo, he visto que trabajan toneladas, ¿no? Y a veces sacan mal muestras, rechazan los lotes y el que pierde es ambos, ¿no? Se demora la entrega, el proveedor también pierde dinero. Entonces, tener métodos que nos ayuden a mejorar eso sería excelente, ¿no? Chicos, muchas gracias por su atención. Eso sería todo conmigo. Hasta otra oportunidad. Cuídense.